Nunca pensé que alguien de mi propia familia pudiera llegar tan lejos solo por envidia. Pero lo que hizo mi cuñada fue tan cruel que ni las peores villanas de telenovela se atreven a tanto. Me robó los nombres de mis bebés no nacidos, me envenenó las vitaminas prenatales, y aún tuvo el descaro de sonreírme en cada reunión familiar. Y sí, lo pagó todo, pero no como ella esperaba. Durante años creí que simplemente era una mujer desafortunada. Había tenido 3 pérdidas, todas en el segundo trimestre, y cada una me destrozó un pedazo del alma. La familia me apoyaba mucho, excepto mi cuñada, Sara. Al principio fue amable. La primera vez que perdí a mi bebé, lloré en su regazo y ella me acariciaba el cabello, diciéndome que estaría conmigo para todo. Incluso me prometió que cuando naciera su hija, yo sería su madrina. Me conmovió tanto que empecé a verla como una amiga cercana. Pero eso duró poco. 2 semanas después, en su baby shower, anunció el nombre de su hija. Dijo que se llamaría Faye. Mi corazón se detuvo. Era exactamente el mismo nombre que había elegido para mi bebé perdido. Cuando la confronté, se rió en mi cara y dijo, «Ay, no te pongas así, si igual tú no lo vas a usar». Sentí una rabia tan fría que me dejó muda. Mi esposo, Andrés, llegó preguntando qué pasaba. Le conté, y él solo se encogió de hombros y soltó una risa nerviosa. «Cariño, no te amargues, son solo nombres». Y ahí supe que iba a tener que enfrentar esto sola. Andrés siempre fue un hombre bueno, pero demasiado blando con su familia. Creció siendo el culpable de todo, así que evitaba los conflictos a toda costa. Decidí dejarlo pasar. Me repetí que al menos el nombre de mi hija viviría en otra niña, aunque no fuera mía. Empecé a enfocarme en mejorar mi salud y prepararme para un nuevo embarazo. Pero 1 año y medio después, perdí otro bebé. Y unas semanas después, vi algo que me dejó sin aire. En redes sociales, Sara publicó una foto de su recién nacido con la frase, «Bienvenido, bebé James». Gracias a Emma por la inspiración del nombre. Su pérdida es mi ganancia, calavera mujer embarazada. No podía creerlo. No era solo el nombre, era una burla directa a mi dolor. Cuando tuve mi tercera pérdida, y ella usó también ese nombre, Charlotte, ya ni siquiera lloré. Solo sentí vacío. Me mandaba fotos del cuarto del bebé con mensajes como, «Apuesto a que desearías que fuera para tu Charlotte». Y mi esposo seguía diciendo que yo era muy sensible. Después de 4 años sin lograr un embarazo, dejé de intentarlo. Sara, embarazada de su cuarto hijo, hacía chistes en las cenas familiares sobre cuál sería el próximo nombre que me robaría. Todos reían. Todos menos yo. Y esa noche, algo dentro de mí se quebró. Si ella quería otro nombre, le iba a dar uno que nunca olvidaría. Le conté en secreto que había encontrado en el diario de mi madre un supuesto nombre antiguo que significaba, hijo sagrado, Lexativa. Le inventé toda una historia de familia, incluso le mostré páginas falsas y una tabla de Pinterest con nombres simbólicos. Sara se lo tragó completico. En su siguiente publicación, anunció emocionada que su próxima hija se llamaría Lexativa Rose, en honor a la historia oculta de su familia. Yo solo sonreí. Pero el karma tiene su propio sentido del humor. 8 meses después, la vida me dio una sorpresa que jamás esperé, estaba embarazada. No solo embarazada, en el tercer trimestre. No lo habíamos contado a nadie porque teníamos miedo. Era mi oportunidad de volver a creer. Y justo esa semana, Sara nos invitó a su baby shower. Fui con un vestido suelto para ocultar mi barriga. Cuando llegó el momento del discurso, ella habló con voz de actriz. Decidí llamar a mi bebé Lexativa porque significa niña sagrada en un antiguo dialecto. Fue ahí cuando me levanté. Disculpa, Sara, dije sonriendo, yo también tengo algo que compartir. Me alicé el vestido y todos pudieron ver mi enorme vientre. 29 semanas, anuncié con una sonrisa. Queríamos asegurarnos antes de contarlo. El silencio fue total. Su cara se puso blanca como papel. Mi suegra soltó su copa al piso. Luego la familia empezó a gritar de alegría, abrazos, felicitaciones. Sara estaba congelada. Y por si fuera poco, Andrés sacó su celular y dijo en voz alta, «Oye, Sara, dijiste que Lexativa significa algo sagrado, ¿no? Qué raro, porque cuando lo busco en Google,
Solo aparecen medicamentos para el estreñimiento. No pude contener la risa. Fue glorioso. Pero la felicidad duró poco. A las 4 de la mañana de esa misma noche, sentí un dolor punzante en el vientre. Lo reconocí al instante. Corrimos al hospital, pero ya era tarde. Lo había perdido otra vez. El médico dijo que una de mis vitaminas había sido contaminada con una sustancia tóxica. Y yo supe, sin dudarlo, quién había sido. Sara había estado en nuestra casa 2 días antes, ayudando con la habitación del bebé. La policía no pudo probar nada. Las pastillas desaparecieron misteriosamente, y no había rastro del compuesto. Andrés, finalmente, dejó de defenderla. Encontró el frasco vacío en la basura y lo sostuvo con manos temblorosas. No puede ser, ella no, pero sí podía. Desde ese momento, empecé a registrar todo. Mensajes, publicaciones, comentarios, cualquier cosa. Descubrí que la mejor amiga de Sara, Carolina, trabajaba en la farmacia donde compraba mis vitaminas. Fui directamente a confrontarla. Apenas me vio, se puso pálida. Cuando le mencioné los suplementos, tartamudeó, yo no sé de qué hablas. Pero sus manos temblaban. Horas después, Sara publicó en su blog algo como, hay familiares tóxicos que inventan cosas horribles. No todos pueden soportar vernos felices. En cuestión de horas, cientos de sus seguidoras empezaron a insultarme en mis redes. Envidiosa, loca, mentirosa. Andrés tuvo que cerrar sus cuentas por la cantidad de acoso que recibimos. Luego vino la llamada de su mamá, llorando, no dejen que esta tontería divida a la familia. Terminamos yendo a una cena familiar en casa de Sara. Y claro, en el centro del comedor, estaba la cuna de laxativa, con su nombre bordado. Sentí que el aire se me escapaba. Durante la cena, ella lanzó indirectas todo el tiempo, hasta que se fue a alimentar al bebé, dejando su laptop abierta en la cocina. No sé qué me impulsó, pero fui a mirar. Tenía su correo abierto, con asuntos como remedios naturales para inducir aborto y mezclas Herbels para limpiar el útero. Empecé a tomar fotos con el celular, temblando. Entonces escuché su voz detrás de mí, ¿qué haces? Intentó quitarme el teléfono. Me arañó, gritaba como loca. Andrés entró y vio todo. Por primera vez, no me dudó. Se puso entre nosotras y me llevó fuera de ahí. Al día siguiente, Sara subió una publicación contando que, su cuñada inestable, la había atacado y que estaba fingiendo embarazos para llamar la atención. Puso una foto suya con un pequeño moretón en el brazo y dijo que yo era un peligro para su familia. Sus seguidoras empezaron a usar el hashtag #justicia para Sara. Mi suegra me llamó exigiendo que me disculpara. Sara me mostró el vídeo, se ve claro que estaba husmeando en su computadora. Ella no vio la parte donde su hija me atacaba, claro, porque Sara la había editado. Después vino lo peor. Presentó un reporte ante el Instituto de Adopciones alegando que yo era mentalmente inestable y que no debía tener hijos. Lo hizo justo cuando estábamos comenzando un proceso de adopción. La trabajadora social llegó a nuestra casa, muy profesional, pero con un tono de duda. Hemos recibido más de 50 denuncias de personas preocupadas por su estabilidad, nos dijo. Todo coordinado desde el blog de Sara. Fue como vivir una pesadilla. Suspendieron nuestra solicitud hasta aclarar el caso. Lloré toda la noche. No solo había matado mi esperanza biológica de ser madre, ahora estaba destruyendo la posibilidad de adoptar. Pero no pensaba rendirme. Entonces ocurrió algo inesperado. Carolina, su amiga de la farmacia, me llamó. Con voz temblorosa, me dijo, no puedo más. Ella me obligó a cambiar tus vitaminas. Dijo que eran solo hierbas para tu ansiedad, pero yo sabía que no. Le pregunté por qué lo había hecho. Porque me amenazó. Sabía que yo me robaba medicinas del trabajo. Si no la ayudaba, me iba a denunciar. Intenté grabarla, pero me detuvo, si lo grabas, lo negaré. Solo quiero advertirte. No ha terminado. Le pregunté qué quería decir con eso. Tiene copias de tus papeles de adopción. Sabe todo de tu caso. Está robando tu correo. Esa noche cambiamos cerraduras, instalamos cámaras y pusimos el correo en apartado postal. Ya no era solo una rivalidad familiar, era una guerra.
La siguiente escena fue el colmo del infierno. En la cena de Acción de Gracias, con toda la familia reunida, Sara anunció: «Estoy embarazada otra vez». Todos aplaudieron, hasta que dijo el nombre que planeaba usar: Margarita, el nombre de mi madre, fallecida hacía apenas 6 meses. Me levanté temblando. «No te atrevas». Ella sonrió con una frialdad que me heló la sangre. «¿Por qué no? Es un nombre hermoso. Y alguien tiene que usarlo, ya que tú no puedes». Andrés se puso de pie, furioso. «Basta, Sara». Pero ella comenzó a gritar, diciendo que yo la había difamado y que solo quería honrar a la familia. Transmitió todo en vivo en su blog. Su esposo estaba confundido, los niños llorando, y yo solo quería salir de ahí. Antes de irnos, gritó: «Emma, revisa con tu agencia de adopción. Seguro recibieron información muy interesante sobre tu salud mental». Y, efectivamente, cuando llegamos a casa, teníamos un mensaje del instituto pidiéndonos una cita urgente. Al día siguiente, descubrimos algo aterrador: alguien había agregado registros falsos en mi historia clínica, diagnosticándome con trastorno delirante. La administradora del hospital confirmó que era un fraude. Alguien había entrado al sistema. Todo apuntaba a Sara. Pasaron semanas limpiando mi expediente. Mientras tanto, ella creaba cuentas falsas en redes para publicar evidencias de que yo estaba loca. Me suspendieron del trabajo, mis vecinos me evitaban, y en internet era la villana de una historia inventada por ella. Y justo cuando creí que no podía caer más bajo, recibimos una llamada que cambiaría todo. Era su sobrina, Faye, de solo 8 años. «Tía Emma», dijo con voz bajita, «mamá nos hace mentir sobre ti. Nos dice que digamos que tú eres mala y que nos asustas». Grabamos la conversación. Pero Sara se enteró y contraatacó, publicó que yo manipulaba niños para arruinar su imagen. Empezaron las amenazas de muerte, las protestas afuera de mi oficina. Y aún no habíamos visto lo peor. Después de aquella llamada de Faye, las cosas se salieron completamente de control. Los seguidores de Sara empezaron a acosarnos sin descanso. Publicaban mi dirección, mi trabajo, mis fotos, todo. Yo apenas podía salir de casa. Andrés intentaba mantener la calma, pero la veía quebrarse por dentro. Una noche, mientras imprimíamos todos los correos de odio para guardarlos como prueba, él dijo algo que me partió el alma: «Nunca pensé que tendría que protegerte de mi propia familia». Pero el destino, al final, tiene su manera de equilibrar las cosas. Un día, el esposo de Sara, Julián, lo llamó a Andrés y le pidió que se vieran a solas. Cuando Andrés volvió, tenía los ojos vidriosos y un cuaderno en la mano. «¿Encontró esto?», me dijo. Era el diario de Sara. En él había confesiones escritas con su puño y letra: cómo había cambiado mis vitaminas, cómo había manipulado a Carolina, cómo había editado los vídeos, cómo había inventado los diagnósticos falsos. Página tras página de crueldad, mentiras y disfrute. También hablaba de otras cosas: sabotear a su prima en su boda, hacer enfermar al gato de su suegra, incluso provocar la expulsión de una amiga en la universidad. Era una mente enferma, pero consciente de lo que hacía. Hicimos copias de todo y se las mostramos a la familia en una reunión. Sara llegó sonriendo, creyendo que íbamos a disculparnos. Pero cuando Andrés conectó el computador y empezamos a leer las páginas del diario en voz alta, su sonrisa desapareció. Todos quedaron helados. Su madre, que siempre la había defendido, empezó a llorar. Julián confirmó que el diario era real y que había visto los originales. Sara gritaba que era mentira, que la estábamos difamando, pero la verdad ya estaba expuesta. Cuando leyó su propia frase sobre haber ayudado a la naturaleza con las vitaminas de Emma, el silencio fue total. Luego explotó. Tiró un florero, insultó a todos y me gritó frente a los niños: «Tú nunca serás madre, ni aunque lo intentes 1000 veces». Sus hijos empezaron a llorar. Fue Julián quien la sacó de la casa. Después de eso, todo se derrumbó para ella. Carolina, temiendo perder su licencia, confesó ante la policía. Entregó capturas, mensajes, todo. El caso se volvió mediático: madre blogger acusada de envenenar a su cuñada. Su cuenta fue cerrada, perdió patrocinadores y amistades. Julián pidió el divorcio y obtuvo la custodia de los niños. El juez le impuso una orden de alejamiento.
Pensé que, por fin, todo había terminado. 3 meses después, la vida nos dio un pequeño rayo de esperanza. La agencia nos llamó, podíamos retomar el proceso de adopción. Cuando finalmente nos aprobaron, adoptamos a 2 bebés, Charlotte y Santiago, nombres que ella me había robado. Sentirlos en brazos fue como cerrar un ciclo, como decirle al universo, aquí sigo, a pesar de todo. Pero la paz duró poco. El día de la ceremonia, al salir del juzgado, la vimos frente al edificio. Llevaba gafas oscuras, gorra, y esa postura rígida que ya conocía. Gritó algo como, esos nombres eran míos, antes de que la seguridad la sacara. Esa noche, subió una publicación en un nuevo blog, acusándonos de ser ladrones de niños. Días después, Carolina me mandó un mensaje, ten cuidado. Vino a la farmacia preguntando por medicamentos para bebés. Instalamos cámaras, cambiamos pediatra y evitamos todo contacto. Pero ella no se rendía. Entró a la casa de su ex y robó fotos, ropa de bebé, hasta las ecografías viejas. Luego se presentó en el trabajo de Andrés, lo esperó en el parqueadero y le gritó que él la había traicionado. La cámara del edificio lo grabó todo. Fue la última prueba que necesitaban para arrestarla. Por fin, la metieron a la cárcel preventiva. Y aún así, no se detuvo. Desde adentro enviaba cartas a su madre, diciendo que yo había hechizado a su hermano y que debía recuperarlo. Una de esas cartas llegó a nuestra casa por error. Cuando la leí, me di cuenta de algo, Sara realmente creía que era la víctima. En su mente, todo lo que había hecho era defender a su familia. El día del juicio, me temblaban las manos. Vi entrar a Sara con el uniforme naranja, más delgada, demacrada, pero con los mismos ojos fríos. Escuchó las pruebas, las declaraciones, el testimonio de Carolina, el diario, los vídeos, y no mostró ni un gramo de arrepentimiento. Cuando me tocó hablar, solo dije, ella me quitó 3 hijos y casi me quita la razón. Pero no me robó mi capacidad de amar. Y eso es algo que jamás podrá destruir. La defensa intentó argumentar que estaba mentalmente enferma. El fiscal, en cambio, mostró cómo cada acto fue planeado. Y entonces, ella misma lo confirmó. Cuando le preguntaron si había alterado mis vitaminas, dijo, no merecía ser madre. Yo solo aceleré lo inevitable. Se lo dijo con una calma tan escalofriante que el silencio fue absoluto. El jurado tardó poco en decidir, culpable. La condenaron a 15 años. Salimos del juzgado sin celebrar. No había nada que celebrar. Porque aunque la justicia llegó, el vacío seguía ahí. Nadie gana del todo cuando hay tanto daño de por medio. Los meses siguientes fueron una mezcla de calma y reconstrucción. Los gemelos crecían fuertes, llenando la casa de risas. Faye y sus hermanos venían a visitarnos, eran distintos, más tranquilos, más niños. Julián encontró una nueva pareja, una mujer dulce que trataba a los chicos con cariño. La familia, poco a poco, empezó a sanar. Un día, la trabajadora social nos llamó con una noticia inesperada, Sara había dado a luz en prisión. Una niña. La había llamado Emma. Mi nombre. Me quedé muda. Era su última venganza, su forma retorcida de recordarme todo lo que había hecho. La bebé quedó bajo custodia del Estado. Julián no quiso asumirla, decía que sus hijos ya habían sufrido demasiado. Pasaron los meses, y la agencia nos volvió a contactar. Nos preguntaron si consideraríamos adoptarla. Al principio me negué. Sentía repulsión, miedo, rabia. Pero Andrés me miró y dijo, esa niña no tiene la culpa de nada. Lo pensé durante días. Recordé mis pérdidas, el dolor, los nombres robados, los años de sufrimiento, y entendí algo, sanar no es olvidar, es decidir no vivir con odio. 3 meses después, la trajimos a casa. No le cambiamos el nombre, solo le agregamos un segundo, Emma Esperanza. Tenía la sonrisa más tranquila que había visto en mi vida. Creció sin parecerse en nada a su madre. Dulce, curiosa, noble. Charlotte y Santiago la adoraban. Y aunque a veces, al verla dormir, me cruzaba un escalofrío al recordar todo, luego la oía reír y sabía que la historia no se repetiría. Los años pasaron. Sara seguía en prisión, bajo tratamiento.
Su madre envejeció rápido, a veces venía a ver a los niños y solo decía, ojalá hubiera visto las señales antes. Andrés la consolaba diciéndole que nadie imagina algo así dentro de su propia familia. Cuando los gemelos cumplieron 5 años, hicimos una fiesta grande. Faye, ya adolescente, nos ayudó con todo. Era otra niña, había dejado atrás el miedo. En un momento, mientras veía a los 3 pequeños correr por el jardín, pensé en las primeras 3 vidas que no pudieron llegar, y sentí una mezcla extraña de tristeza y gratitud. No todo el dolor se borra, pero uno aprende a convivir con él. Sara nunca pidió perdón. A veces mandaba cartas a su madre desde la cárcel, pero nunca para mí. Y está bien. El perdón no siempre se da para que el otro lo escuche. Se da para dejar de cargar la piedra. Hoy, cada mañana, cuando veo a mis hijos jugar, pienso en cómo todo lo que alguna vez me destruyó se transformó, poco a poco, en algo nuevo. No perfecto, pero real. Mi familia no nació del cuento bonito de la maternidad ideal, sino del fuego, la pérdida y la decisión de seguir adelante. A veces la gente me pregunta si no temo que Emma crezca y descubra quién fue su madre biológica. Y siempre respondo lo mismo, cuando llegue el día, se lo diré con la verdad. Porque las mentiras fueron lo que nos destruyó. La última vez que supe de Sara fue a través de su abogada. Dicen que trabaja en la biblioteca de la prisión y que asiste a terapia. Que está más tranquila, pero sigue sin aceptar del todo lo que hizo. Supongo que hay mentes que nunca logran romper su propio ciclo. Una noche, mientras guardaba unas cajas viejas, encontré las ecografías de mis primeros embarazos. Las miré largo rato. No sentí dolor, sino una paz extraña. Las guardé junto a las fotos de los niños y cerré la caja. El pasado estaba ahí, sí, pero ya no me controlaba. La justicia, al final, no siempre sana. Pero al menos deja espacio para volver a empezar. Y a veces, ese comienzo duele tanto como el final. Pero sigue siendo vida.